en Bolivia. Adelante, muy buenas tardes. Los casos alarmantes en el país. Buenas tardes, un saludo fraternal para todo el equipo. Sí, preocupados como Defensoría del Pueblo por las tasas altas de violencia, de infanticidios, de feminicidios en nuestro país. Yo solamente recordar que el año pasado, 2020, Bolivia cerró con 51 casos de infanticidio que debieron ser la alarma idónea, suficiente para poder ver esta temática con mayor responsabilidad durante la gestión 2021. También señalar que como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, de las poblaciones más vulnerables se encuentran mujeres, niñez y adolescencia y otras poblaciones en vulnerabilidad, justamente porque se ven en una situación de precariedad o de imposibilidad de acudir a actores estatales a fin de que puedan generar o hacer valer sus derechos, o se encuentran con las víctimas muy cercanamente, sin la posibilidad de poder pedir auxilio o poder generar una salvaguarda para sus vidas. Defensora, sabemos que los casos han subido en estos días, son 4 meses recién de la presente gestión y han subido prácticamente los casos muy alarmantes, 35 casos de feminicidio, 8 infanticidios en el país y con más casos de feminicidio en el departamento de La Paz. ¿Por qué no se está realizando más actividades tal vez para poder prevenir, o quiénes tendrían que trabajar este tipo de actividades para poder prevenir? ¿El gobierno, las alcaldías o tal vez los municipios? ¿Quiénes tendrían que para poder trabajar y prevenir este tipo de situaciones? Un punto fundamental el que tocas es indudablemente son las tareas de prevención, las esenciales para combatir o erradicar la violencia. Yo creo que como defensora del pueblo, que si uno evalúa a los municipios o a los departamentos o al Estado boliviano en general, por cómo va subiendo la tasa de violencia año tras año, es un parámetro de cuánto se está fracasando en la prevención o cuán poca incidencia están teniendo las tareas de prevención que estamos realizando. ¿Quiénes son los encargados? Son los 3 niveles del Estado, son todas las instituciones públicas que tienen el apunte para poder generar procesos de prevención, incluyéndose a los medios de comunicación y también las organizaciones de sociedad civil o la población en general. Combatir la violencia es una tarea de todas y de todos, pero que debemos ser serios que las instituciones estatales están llamadas o más llamadas por ley para poder realizar un trabajo, pero vemos con mucho dolor que esto no está sucediendo así. Solamente para situar un ejemplo, en las elecciones subnacionales 2021, si uno revisa los programas de gobierno o revisa la propaganda que estaba diseñada para dar a la población como oferta electoral, no están priorizadas las temáticas de violencia, no se han generado propuestas o promesas para el fortalecimiento de los servicios de atención a las víctimas, o no se ha generado una propuesta de reducción de violencias, por ejemplo, o de inseguridad ciudadana de forma generalizada. Estos temas no son atractivos en la propaganda electoral y eso nos está señalando que la población, si bien se puede generar una conmoción, se puede generar un debate mediático como consecuencia de los casos que van suscitando en el país y que son de conocimiento público, eso no termina de calar en la sociedad a momento de generar procesos de exigibilidad a su municipio. Me refiero a los espacios de control social, por ejemplo, me refiero a los espacios de planificación donde la sociedad civil está de alguna forma representada por la ley de participación. Entonces vemos que también todavía falta, más allá del debate público, un tema de conciencia, un tema de que las organizaciones, la sociedad civil organizada asuma esta como una bandera propia a fin de poder demandarle al Estado. Bien, defensora, sabemos que este tipo de actos en cuanto a feminicidio e infanticidio viene de violencia intrafamiliar. Para ello yo quiero invitarle a ver la siguiente nota, porque es una madre que se estaba quejando prácticamente porque recibía violencia de su hija. Veamos la siguiente nota, por favor. Natividad Nancacho, de 65 años, se aproximó a las instalaciones de UPEA Televisión y con una mirada abatida denuncia que fue víctima de agresiones físicas por parte de sus nietas. Igual también me ha pegado, policía,
como si que regresaran ellos, ya es mando. Igual también han pegado mi hija. Después yo arrepentí, a mí más me pegado. Ahora últimamente ahí me pegado acá de todo, llegué tú, cuando miré tanito, justicia, no hay justicia. Y me voy a matar a mí, acá con las cartas, mira. Aquí está verde, igual también aquí está verde, igual también me pateó, me puñeteó, igual también. Asimismo, el hijo de Natividad argumenta que no es la primera vez que ocurre este tipo de maltratos contra su madre, asegurando que la justicia no hizo nada al respecto. Ayer ha sufrido mi mamá agresión física de mis sobrinas, que le pegaron a su madre, la Jessica Condori Fabián y la Rocío Condori Fabián y el Ronald Condori Fabián, en el cual le pegaron a su madre, a su mamá, y por defenderse también a mi mamá más le agredieron. Yo quisiera saber, ¿hay justicia o no hay justicia? ¿Cómo le van a pegar a mi mamá que es de tercera edad? No pueden tocar a mi mamá. Esas dos señoritas que son mis sobrinas, la han pegado igual a su madre y a su abuelita más, que es mi madre. ¿Cómo le van a pegar así? De acuerdo al médico forense, doña Natividad tiene 4 días de impedimento. Ahí veíamos, defensora, estas imágenes, la señora prácticamente en llantos, pedía ayuda y protección, obviamente, porque sus nietas, sabemos que la violencia no solo es entre pareja, no solo es de los progenitores a los hijos. Ahí veíamos también que aparte los hijos ejercen violencia a sus padres, las nietas en este caso, sus padres. ¿Qué opina al respecto, defensora? Que es una muestra de cómo la violencia está enraizada en nuestra sociedad. Vemos también que más allá de lo que las autoridades deban hacer en este momento, cuando ya ha sucedido el hecho de violencia, es la falta de inculcación de valores, la falta de seguimiento e impulso por principios en nuestras hijas y en nuestros hijos. Esas dos niñas que han cometido ese tipo de hechos que ya son delincuenciales, pues es evidente que no han tenido la formación necesaria en el seno familiar, que la comunidad educativa no ha podido detectar estos hechos de violencia o los ha socapado o simplemente los ha dejado pasar de largo, y que en ese momento está teniendo consecuencias tan serias. El caso de doña Natividad es uno más de los tantísimos que se registran contra adultos mayores, en especial contra mujeres. Lastimosamente son hechos totalmente reprochables, donde la justicia pues podrá hacer muy poco en contra de estas dos muchachas, pero por lo menos esperemos que se asuman las medidas de protección para poder salvaguardar su integridad. Defensora, desde su punto de vista, ¿qué tipo de sanciones se tendría que tomar para poder evitar este tipo de actos, tanto en los feminicidios, infanticidios, violencia familiar? Porque sabemos que la justicia en nuestro país es pésima, por así decirlo, porque si los mandan a la cárcel 2, 3 años, eso no ayuda. ¿Qué tipo de sanciones más o qué tipo de sanciones se podría emplear en estos casos? Bueno, la sanción más lesiva que impone nuestro ordenamiento jurídico es la sanción de privación de libertad en recintos penitenciarios o en centros de reintegración en el caso de adolescentes. Sin embargo, creo que también es importante que podamos girar de una mirada solamente sancionadora a una mirada que sea de rehabilitación o de reinserción o de, si quieren, casi terapéuticas respecto a las personas, mujeres y hombres que tienen este tipo de actitudes de carácter violento. Como Defensoría del Pueblo somos clarísimos en el respeto en cuanto a las penas máximas, a la imposibilidad de generar sanciones desde el Estado que tengan como afectación la integridad física de las personas o la vida de las personas, y somos reiterativos en el sentido de que es necesario que los procesos de reinserción social sean mucho más efectivos. Si tú te das cuenta, la tasa de reincidencia, sobre todo en ese tipo de hechos delictivos, es bastante alta, y eso también tiene que convocar la atención del Estado y de la sociedad en general. También sería importante generar otro tipo de medidas paliativas o de tipo de sanciones que, si bien no impliquen necesariamente la privación de libertad, pueda ser la obligación de poder tener
obtener asistencia psicosocial, poder generar procesos de terapia con las personas cuando los hechos de violencia recién se están demostrando o recién se están generando o siendo visibles para todos, ¿no? Muy bien, para culminar la entrevista, defensora, desde la Defensoría del Pueblo, ¿se está haciendo o se está realizando algún tipo de acción para poder prevenir o concientizar este tipo de actos? Sí, por supuesto que sí. Nosotros hemos priorizado en temas de niñez y adolescencia dos temáticas importantes relacionadas a violencia. Una, la del bullying o violencia escolar o violencia entre pares, y la segunda sobre violencia sexual. Sobre estos dos puntos, nosotros hemos preparado material informativo destinado específicamente para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la población estudiantil, priorizando centros de acogimiento para niñas, niños y adolescentes y centros de reintegración para adolescentes. En ese mismo marco se están generando procesos de charlas, talleres, capacitaciones sostenidas en el tiempo a fin de poder generar algún cambio con la población de niñez y adolescencia. Por otro lado, nosotros estamos preparando una caja de herramientas que va a servir para la población, para las autoridades o servidoras y servidores públicos encargados de atender a esa población, focalizándonos especialmente en defensorías de la niñez y adolescencia, principalmente en los municipios de categorías A y B. Muy bien, gracias por su entrevista, gracias por darnos este tiempo, defensora, un gusto tenerla acá en UPEA Televisión, en el programa, por supuesto, y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, un abrazo para todos ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más aquí en Hola Mi Gente y de